Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno amigos, vamos a platicar un poquito sobre la tercera ola del COVID-19, que pues realmente sí nos está impactando, a pesar de que pues dicen que no, que es pues está todo controlado. Pues yo les quiero decir que tienen que cuidarse, nos tenemos que cuidar más que nunca. ¿Por qué? Porque la variante Delta es más pequeña, en este caso dura más tiempo en el aire y sobre todo pues, es más ofensiva hacia el cuerpo humano. A pesar de que pues, estemos vacunados, eso no quiere decir de que sea efectiva en contra de esta variante y las variantes que vienen. Entonces, pues, para las personas que pensaron que simplemente ya estábamos saliendo de la pandemia y que pues todo va a seguir normal, pues les quiero decir que pues no, no, o sea, tenemos que aprender a vivir de esta manera. El cubrebocas, el sanitizarnos, lavarnos las manos, el usar alcohol, gel líquido, y totalmente tener todas las medidas de higiene, de sanitizar los lugares donde se trabaja, donde se está, pues llegaron para quedarse. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente hay enfermedades que se controlan, pero en este caso como es viral, el virus muta y pues hay muchas variantes y también se asocia también bueno, en este caso el contagio del hongo negro, que está causando estragos en la India y en otros países del mundo, al igual que la variante Delta, y hay más variantes. Pero lo que yo quiero decirles es que no hay que bajar la guardia. Si bajamos la guardia, en este caso, pues vamos a tener consecuencias fatales, y no siempre van a ser pues que esas consecuencias nos afecten a nosotros como individualmente, sino vamos a afectar a terceros, a nuestra familia, a más personas. Entonces, pues, ¿qué necesidad hay de esto? Mejor hay que cuidarnos mucho, extremar las medidas de seguridad, y pues sé que pues es medio difícil tener el cubrebocas y lavarse las manos y el antibacterial y demás. La vida pues no es normal, pero pues es mejor tener vida, y sobre todo hay que encomendarnos también a Dios, porque pues a final de cuentas es quien nos da la vida y a quien nos debemos. Pues bueno amigos, fíjense que hoy quiero platicarles sobre precisamente la estrategia que están haciendo los opositores, pero yo les quiero recordar también que cuando el PRI y el PAN totalmente tenían mayoría, gobernaban, las decisiones totalmente, únicamente nos enterábamos de repente por el periódico, una que otra revista, Proceso, eh, en la televisión, pero a final de cuentas, pues ya nos enterábamos cuando las cosas ya estaban hechas. Entonces, la diferencia que hay de ahorita a antes, pues es abismal. Nosotros pues estamos en un momento en el cual pues nosotros como país pues estamos despertando y queremos cambiar hacia una democracia participativa, en donde se le tome en cuenta al pueblo de México. Pero fíjense que hay una resistencia de gente que pues piensa que no obtiene nada de estos cambios en lo particular, y que para que haya algún beneficio tenemos que tener algo económico en nuestro bolsillo. Pero fíjense que no, o sea, no es eso. O sea, la tranquilidad, por ejemplo, de las personas adultas mayores, pensiones, programas de beneficio social, becas, si se extiende hacia los más pobres, pues claro que va a tener un impacto a largo plazo positivo hacia este país. ¿Por qué? Porque se tienen que desarrollar totalmente todas las regiones de este país. Y si pensamos nosotros individualmente, por ejemplo,
en las ciudades capitales, las zonas conurbadas, las ciudades más importantes, pues parece ser que nosotros tenemos nuestros pequeños feudos acá en las ciudades, en las zonas conurbadas. ¿Para qué? Y que pertenecemos a otro tipo de México y que únicamente vemos el México de la desigualdad social y de el que están sufriendo y que no tienen un modo de vivir cuando salimos de vacaciones, cuando vamos de visita. Entonces sí, qué bello es este estado, ¿no? Qué folclor, la comida y todo. Pero fíjense que por qué no pensar en que también ellos se pueden desarrollar, ¿no? Y lógico, cuando se desarrolla una región, pues también vienen también los problemas que conlleva el desarrollo de todas esas regiones, ¿no? Donde no había delincuencia, pues va a haber delincuencia, donde no había contaminación, pues puede que empiece a haber contaminación, que empiecen a aparecer zonas habitacionales y demás, pero todo este riesgo, fíjense que si lo planificamos, va a ser muy benéfico. ¿Y cómo se puede planificar? Muchas personas dicen, pues sí, precisamente el ejemplo es Europa, en donde pues ya no tienen, o sea, aquellos si agarran y empiezan a hacer unidades habitacionales y demás, se van a acabar sus tierras escasas de cultivo. Entonces, pues ellos hacen un entorno en base a cómo viven en ese lugar, ¿no? Ahorita pues estamos viendo que están siendo azotados Europa por olas de lluvias, al igual que a China, al igual que incendios en Siberia, y el cambio climático nos está llegando. Pero fíjense que independientemente de todo, siempre a México siempre nos pegaban pues los fenómenos naturales, nos pegaban totalmente los reacomodos de poder, habiendo guerra mundial, habiendo guerra fría, había posguerra fría, pues de todos modos la población de México, los habitantes de México, pues la única opción que había era pues migrar a las ciudades y obtener un empleo, estudiar y pues colocarte en una empresa, pero no cerremos los ojos. El motor del desarrollo de este país se hizo en base a la burocracia, al trabajar en el gobierno y pues en este caso dejamos a un lado el sector empresarial. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Mientras México pasaba a un sistema neoliberal, las empresas y las escuelas privadas abundaron. Y hoy en día tenemos una infinidad de escuelas. Yo creo que somos el país que tiene más escuelas privadas a nivel mundial. Nos vamos dando un tiro, no sé con qué otro país, pero aquí el gran negocio fue la educación, pero la educación en el cual pues crearon profesionistas para lugares donde ya no había cupo. Entonces, pues, y en el campo la opción fue emigrar hacia los Estados Unidos y Canadá, irse a otro país. Y una vez ya establecida la gente que está allá, pues la verdad, regresar a vivir a México, a padecer los mismos problemas y sobre todo la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias y los traidores a la patria que pues que quieren seguir gobernando y que mienten y que realmente pues tienen público, ¿por qué? Porque pues desgraciadamente una clase media, una clase burócrata que sienten que pues les pertenece el gobierno, les pertenece el dinero que con el cual pues se mueve el gobierno, pero pues y les duele mucho de repente compartirlo con los pobres, ¿no? Y también pues el no tener esos gastos excesivos. Aquí el problema ofensivo de todo esto es que en realidad también si hay fallas en este gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, porque no se ha barrido las escaleras de arriba hacia abajo. Es lógico porque hay corrupción en todas partes, o sea, totalmente la manzana, éramos un cardumen de manzanas y todas están podridas. Entonces,
poder trabajar y poder de nuevo hacer que esto sea viable, pues es una labor titánica, es una labor que está costando mucho trabajo y le está costando totalmente todo su tiempo al presidente. ¿Por qué? Porque por donde vaya, pues totalmente hay corrupción, hay nepotismo, tráfico de influencias y se descubre que precisamente los que nos gobernaban, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano siempre eran los que ganaban, ¿no? Siempre eran los que salían beneficiados del erario público, las fundaciones, en este caso las asociaciones civiles, que recibían dinero del gobierno y pues que ahora sí que con razón habían tantas organizaciones altruistas, pues ¿cuál altruista? Reciben y recibían dinero del erario público. Entonces, pues imagínense fundaciones, asociaciones civiles, con razón tenían dinero cuando les depositaban los apoyos, entonces sí vivían como ricos. ¿Cuántas personas vimos que se hicieron ricos del deporte, se hicieron ricos de unas casas pro migrantes, en fin, infinidad de cosas que a final de cuentas el gobierno les pagaba y pensábamos que eran asociaciones con un fin sin lucro, pero pues ¿cuál, no? Era quitar y robarse el presupuesto de los mexicanos con otra visión, ¿no? Ahora sí que los que no quedaban en el gobierno no tenían puestos, pues tenían sus asociaciones civiles, sus fundaciones y pues recibían el dinero que querían, ¿no? Y apoyaban a ese régimen corrupto, ratero y déspota. Entonces, pues es una gran diferencia a cómo ahorita se quieren componer las cosas. Y lógico, no quieren dejar, no quieren, ahora sí que quién quiere hacer el cambio, quién quiere hacer cosas de sus bolsillos. Entonces, eso es lo que nos propiciaron. El mexicano es egoísta, el mexicano pues no se quiere a sí mismo. ¿Por qué? Porque cada quien busca su beneficio y cada quien busca los argumentos en el cual pues queremos encuadrarnos nuestra propia tragedia, ¿no? Dijeran los griegos y los romanos, ¿no? La tragedia está en cada uno de nosotros y pues la queremos llevar, pero el problema es de que no la llevamos cada quien su propia tragedia y se la aguanta, sino que nos hicieron creer que esa tragedia la podemos compartir. Entonces vemos mucha gente que dice que le va muy mal y que no, y pues la verdad es que tienen que trabajar igual que la población de México, que, o sea, con la gente que sufre, que gana los salarios mínimos, que tienen que acudir a sus hospitales, en este caso de que les corresponde por trabajar en el sector público, tienen que jubilarse con esas pensiones que otorga también el sector público y sobre todo pues trabajar también domingos y sábados y demás, o sea, pues es una situación pues muy, muy compleja, pero a final de cuentas, si todos nos ponemos a trabajar y todos nos ponemos a ver en pro de este país y no nos gana ese individualismo en el cual pues dices, ¿por qué yo voy a perder mis privilegios si yo vivo a todo dar? ¿Por qué yo voy a dejar de estar como está? Lo podemos seguir estando, nada más que aquí los abusos y los derroches pues siempre los hacían los de la cúpula de arriba y los de abajo pues nada más veían caminando. O sea, ¿cuántos de esas personas o servidores públicos de los de hasta abajo y los medianos pues nada más han visto cómo se enriquecen los mandos medios y superiores en las dependencias de gobierno, en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal? Entonces, pues, y todavía defienden esa disparidad económica, pues la verdad es que no entiendo a estas personas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues lo que les debería de interesar es el bien común, ¿no? De toda una nación, de